Muy buenos días a todos los que nos siguen desde las diferentes plataformas. Para nosotros es un placer enorme, inmenso estar con ustedes un viernes más en su espacio, Sociedad y Seguridad Social. Porque siempre les digo los viernes, ¿verdad? Ustedes saben que periodismo y sociedad se viste de sociedad y seguridad social. Nosotros como cada viernes, claro que sí, eso no se puede quedar. Cada viernes nosotros tenemos que dar gracias, iniciar este espacio dando gracias, claro que sí. ¿Y por qué damos gracias? Yo le digo que simplemente por dar gracias, por un nuevo día, por nuevas esperanzas, por un nuevo amanecer, por lo que usted quiera. Pero lo importante es amanecer con esa actitud de agradecer por el día que tenemos la oportunidad de ver. No importa, siempre les digo, desde las circunstancias en que estemos, no importa la latitud en la que nos encontremos, ¿verdad? Lo importante es agradecer por el nuevo día. Así como nosotros agradecemos a ustedes, sí, todos los viernes agradecemos a ustedes el que hagan posible este espacio, con esa interacción que hacen con nosotros, con ese feedback que regularmente tenemos, ¿verdad? Ustedes nos mandan esos temitas que ustedes quieren que tratemos, nos hablan de esas situaciones que les afectan, nos hablan ¿verdad? De la aceptación que ustedes tienen con el espacio. Y eso pues nos motiva a nosotros, acá viene tener una entrega cada vez más especial, porque para nosotros es especial los viernes estar aquí, hacer este espacio. Además que le digo, ¿verdad? Que este es un momento de relajación, porque nosotros tratamos temas importantes para toda la sociedad, importantes para la familia, pero lo tenemos que hacer desde ese ámbito, ¿verdad? De la relajación, porque no hay que estar, ay, con esa prisa, con esa... No, los viernes nosotros tenemos esa oportunidad de sentir ese momento de que, wow, ahí viene el fin de semana. Y sí, ahí viene el fin de semana y estamos nosotros acá. Por eso siempre les recuerdo esas diferentes plataformas, esos medios en los que usted puede vernos, seguirnos siempre en nuestro contenido y sobre todo compartirlo. Nosotros estamos transmitiendo desde el canal 19 para todos los cables del país, claro que sí. En cualquier cable que usted tenga, usted se conecta desde el canal 19 y nos está viendo desde el lunes, ¿verdad? Comenzando con Periodismo y Sociedad. Usted solamente tiene que seguirnos. Claro que sí, seguirnos en el YouTube de Andrés Matos, en el YouTube de Isabel Acevedo, y los programas están en vivo. Tienen disponibles las redes del canal 19 también. Y los programas, sí, claro que sí. Me preguntan, ¿y el programa dónde lo veo? Pues claro, en el YouTube de Periodismo y Sociedad y en el YouTube de Sociedad y Seguridad Social, usted ahí tiene los programas disponibles. Siempre, cada viernes les digo, esos programas están ahí disponibles, pero es para que usted lo comparta, esa información, para que usted vea ese poquito que le quedó, que no recuerda, que perdió el hilo, se tuvo que quitar, ¿verdad? Entonces, usted puede darle seguimiento a través del programa, de nuestro canal de YouTube, Sociedad de Seguridad Social, Periodismo y Sociedad. Nosotros en este instante tenemos un saludito que mandar. Ese saludito que ustedes saben que cada viernes estamos aquí de manera presencial con nuestro querido Andrés Matos, cariñosamente Licho. Desde hoy le estamos mandando este saludo con un fuerte abrazo virtual desde aquí, que yo sé que nos está viendo. Un abrazote, Andrés Matos. Nosotros iniciamos el espacio en el día de hoy. Sí, claro que sí, con esa felicidad que siempre nos caracteriza por iniciar un día más. Y sobre todo cargado de informaciones. En el día de hoy, pues no les traigo el acostumbrado corte que traemos, ¿verdad? Para sentir ese relajamiento que nosotros esperamos que ustedes de aquí tengan al inicio del espacio. Tenemos que respetamos una situación que está viviendo nuestra hermana República de Venezuela. Entonces, por eso lo que queremos es, pues, al pueblo venezolano, pues, expresar nuestra solidaridad por la situación en que actualmente se encuentran tras ser afectados por ese fenómeno natural que significan 2 terremotos en esta semana, en la cual
no tenemos noticias trágicas de situaciones difíciles por las que ellos están atravesando. Por lo menos tenemos la tranquilidad de que ya diferentes naciones hermanas, nuestro país, pues está diciendo presente en temas de solidaridad con esta situación que está afectando a nuestros hermanos venezolanos. Nosotros desde aquí, pues nuestro gran abrazo y esperamos que puedan salir pronto, por lo menos de los momentos más difíciles por los que están pasando. También aprovechamos en ese momento, como estamos haciendo, como hicimos la semana pasada, ¿verdad?, de ciertas recomendaciones con este clima tan terrible que estamos viviendo. Sí, ese calor tan horroroso que nos está afectando. La semana pasada pues traímos unos tips para que usted, por favor, se cuide y trate de prevenir el tema de la salud, por lo menos con una buena ingesta de agua, ropa ligera, el tema de los colores de la ropa. Hay muchas cosas que ayudan, pero sobre todo, el agua y ese filtro solar a esa exposición al sol, a un sol terrible que nos está afectando. Nosotros tenemos tanta información, tenemos un invitado hoy que yo sé que ustedes están ahí esperando, ¿verdad? Porque ya hay gente que me ha escrito preguntas para él y justamente nos tenemos claro está que ir a la pausa, pero antes de irnos a la pausa yo no puedo irme a esa pausita sin recordar la farmacia Don Honorio. Claro que sí, ese servicio cercano que usted tiene, esa calidad de servicio que usted consigue en Farmacia Don Honorio, el único establecimiento en el que usted la va a conseguir. Además que usted tiene una diversidad de servicios que usted puede conseguir en un solo lugar. Siempre recordándole que la distancia no es ningún problema en el día de hoy, ¿verdad? Ahí están los teléfonos de Farmacia Don Honorio. Nosotros nos vamos a la pausa y en breve volvemos. Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Nosotros estamos en esta parte del programa, ¿verdad?, en la que yo me río, me siento feliz, le demuestro esa complacencia. ¿Y por qué? Porque siempre les digo que los temas que tratamos aquí tienen que ver mucho la credibilidad, ¿verdad?, con la calidad del invitado que traemos. Y nosotros en el día de hoy tenemos una gran satisfacción de que hayamos hecho madrugar a nuestro invitado y esté aquí con nosotros en el día de hoy. Lo habíamos estado esperando hace un tiempo y gracias a Dios, ¿verdad? Dice que el tiempo de Dios es perfecto, todo llega. Pues ha llegado el invitado que habíamos estado esperando. Y nosotros al presentarlo simplemente vamos a decir, ¿verdad?, que es economista, que es administrador de empresa, que tiene una carrera amplia y una preparación muy sólida en cuanto a las finanzas públicas se refieren y al comercio. Está desempeñando ya hace, vamos a hablar con él hace qué tiempo, ¿verdad?, un tiempecito. Está desempeñando una de las instituciones más importantes de nuestro sistema de seguridad social. Nosotros nos estamos refiriendo a nuestro superintendente de pensiones, al licenciado Francisco Torres. Fran, para nosotros de verdad es que, Dios mío, se convirtió en una odisea tener a Fran. No, imposible. No. Eso es un tema de agenda, pero no dije que una odisea, no. Nosotros, desde que comenzó el superintendente, tuvimos el grato placer de poder reunirnos con él. Y entonces yo le dije a él, mire, yo le sigo a usted desde el día 0, porque yo sigo la superintendencia de pensiones desde antes de usted estar. Entonces, desde el día 0 yo estoy siguiendo sus ejecutorias. Y así ha sido hasta el día de hoy. Desde el día 0 estamos siguiendo a Francisco Torres en su accionar en la superintendencia de pensiones. Pero yo quiero presentar, yo no soy la que le voy a decir a ustedes cuál es el rol de la superintendencia de pensiones. Yo quiero que sea Fran, y con relación a una imagen que tenemos ahí, vamos a ver una imagen de una situación que sucedió en esta semana. En esta semana, los trabajadores agropecuarios hicieron como
tuvieron una concentración frente al Palacio Nacional que terminó, no de la manera que debió terminar, pero lo que nosotros traemos hasta aquí es que esta gente estaba pidiendo pensiones dignas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos hoy al superintendente de pensiones y justamente alguien me escribió hace un momentito, antes de que comenzáramos el espacio, que sabía que iba a estar el superintendente aquí, me dice, pero ven acá, ¿cuál es el director de pensiones que va a estar? ¿El director de pensiones, el del Estado? ¿Cuál va a ser? Entonces, por eso es que yo quiero aprovechar la imagen para que nos diga, ¿verdad? Sí, ¿cuál es la relación que tiene con este tipo de pensiones que están solicitando los trabajadores agropecuarios, la CIPEN? ¿Y cuál es la diferencia que tiene él con relación a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones? Perfecto. Bueno, pues primero muchísimas gracias y me uno también al saludo especial y cariño especial que le tenemos a nuestro hermano Licho. Un abrazo, hermano. Hoy, bueno, qué bueno que podemos poner, quizás el primer tema es de diferenciar entre lo que existía previo a la ley 8701 del 2001 y lo que hoy existe post. Lo que se generó en la ley 8701 fue tratar de organizar todos los distintos planes de pensiones individuales que existían. Existían algunos planes de pensiones individuales que estaban con empresas, el Estado tenía uno. Entonces, igualmente también en el área de salud pasaba algo similar, que habían planes y igualas médicas de distintas índoles. Entonces lo que organizó, o sea, que ya estaba, tenemos un profesor, don Arismendi, que dice que ya estaba privatizado. O sea, que ya el sistema estaba privatizado, lo que estaba era segregado y no organizado, ni supervisado, sí, ni regulado. Porque justamente las empresas privadas eran las que otorgaban como de manera aislada pensiones a su personal. Entonces, lo que se dividió en ese momento no quiere decir que vino a cambiarlo todo y apenas tenemos hoy 23 años de servicio en el área de pensiones, porque el sistema de pensiones arrancó en el año 2003, aún con la ley que fue del año 2001. Sin embargo, la ley ya tiene 25 años. Ya la ley de seguridad social ya sí ha cumplido 25 años. Ahora, la diferencia es que los planes de pensiones que existían en el Estado, dígase la ley 379-81, era una ley que le otorgaba a aquellos trabajadores que habían trabajado para el Estado por 20 años o más. 20 años o más, el mínimo era 20 años. ¿Qué quiere decir? Trabajaron para el Estado, eso quiere decir que cotizaban por 20 años. Y quiero tomar ese número de 20 años de cotización. Eso quiere decir, no solamente son 20 años de servicio, eran 20 años de cotización. A partir de ahí, entonces, se le otorgaba un beneficio. Y el beneficio era el beneficio de pensión. Ese beneficio de pensión estaba atado a su último salario. Y esa era la ley 379. Cuando las personas todavía están debatiendo aumentos sobre sus montos de pensiones o sobre otorgamiento de esos beneficios, están hablando principalmente y hacen ese tipo de cuestionamientos al Estado, es principalmente en base a esa ley 379-81, cuando las personas tenían esos privilegios, sí lo lograron. ¿Qué pasa? Vivimos en un país donde la informalidad no es solamente en temas de empleo, en temas de negocios, comercios, sino también en temas de mantener los récords actualizados. Entonces, muchas instituciones estatales se perdieron muchas informaciones y poder constatar que esa persona realmente trabajó la cantidad de tiempo necesario y que eso genera vamos a decir, una inquietud o una problemática adicional. También si los recursos están disponibles. Sí, están disponibles. O sea, aparte de eso. Entonces, con esto no quiero yo entrar en el tema específico, pero sí quería entrar en esa diferencia de que existían leyes anteriores y posterior a la ley entró otro sistema. Ahora, entró otro sistema posterior a la ley, pero no quiere decir
que las personas que estaban previo a la ley perdieron sus derechos adquiridos. Por mucho tiempo, por muchísimo tiempo, ese derecho no se le estaba dando vamos a decir, lo que se merecía. O sea, no se le estaba dando no se le estaba prestando atención. Porque decían, no, es que ya esa ley se derogó. Pero no necesariamente era así. La verdad es que muchas personas que aunque cambiaron de sistema, empezaron con reglas de juego en otra ley. Entonces, eso no quiere decir que las personas que porque empezó una nueva ley van a parar de cumplir años. O sea, las personas que estaban empezando con la nueva ley ya tenían edad avanzada o habían entrado en el sistema y tenían tiempo ya contribuyendo. Entonces, esas personas que estaban contribuyendo en el Estado y que cambió el sistema, pero siguieron trabajando en el Estado, todavía tienen los derechos adquiridos previo a la ley 8701. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted es una persona que trabajó en el Estado previo y posterior a la ley, o sea, previo al 2001 y posterior al 2001, y cumplió con 20 años o más de servicio al Estado, entonces usted tiene un derecho adquirido a través del Estado. Aún tenga cuentas individuales de capitalización individual. Aún tenga esa cuenta de capitalización individual. Para eso hay un procedimiento que pueden ir a la DIDA y empezar con ese proceso. La DIDA es la Dirección de Información de Derechos de los Afiliados, que es una parte esencial de la seguridad social. Saludos a nuestro director Elías Valls. Y a través de ahí empieza un proceso y bueno, hay personas que le favorece irse por la ley anterior o le favorece, si han acumulado lo suficiente, poder irse por la nueva ley o la ley 2001. Hay algo, superintendente, y es que la mayoría de las personas que trabajan en el Estado creen que se van a pensionar por esa ley 379. Bueno, eso Esa depende no es la realidad. si empezaron a trabajar previo al año 2001, tienen derecho. Si toda persona que empezó a trabajar en el Estado, aunque sea un año, varios meses, previo a la promulgación de la 8701, tienen derecho. Nosotros hicimos cálculos de cuántas personas podrían tener en una eventualidad ese derecho y además a qué edad podían entonces entrar en la edad de retiro, porque eran 20 años o más, pero tenían que cumplir una cierta edad. Entonces, 20 años o más de cotización en el Estado, o trabajo para el Estado, porque el Estado no es informal, o sea que el Estado cotiza. Yo creí que era que antes de entrar a la ley 8701 estuvieran ya los derechos adquiridos. Es que quiere decir que si entraste a trabajar, tenías derechos adquiridos. Es que desde que tú entraste a trabajar antes de la ley 8701, tú entraste con una regla que cambió. ¿Qué cambió? Y te cambió a mitad de camino, o empezando el camino, pero no importa. Tú tienes derechos adquiridos y puedes optar por esa opción. Ahora, una persona que apenas comenzaba a entrar a trabajar en el Estado y que lo que ha seguido es trabajando entre privado y Estado, pero exacto. Bueno, y en el tiempo posterior, que ya han pasado 23 años, ha contribuido a su cuenta individual. Por eso digo que es una posibilidad, porque esa persona no tiene obligatoriamente que irse por la pensión del Estado. Tiene la posibilidad, o sea, tiene dos posibilidades. Sí. Tiene la posibilidad de también optar por una pensión de su propia cuenta, que es la cuenta individual de capitalización individual, que está atada a la ley 8701, que es la que el nuevo sistema creó luego del 2001. Yo estoy así como sorprendida porque tenía la percepción que era que debían tener ya derechos adquiridos, y el derecho adquirido cuando en el Estado, bajo esta ley, entendía que era cuando cumpliera ya los 20 años. No, eso es lo 20 años. Sí, no sé si me expliqué bien. Es que tienen que cotizar 20 años desde el Estado. O sea, tienen que cumplir las condiciones. Las condiciones de la ley 379. Exacto. Ahí es que, pero lo que digo yo que tiene los derechos adquiridos. Lo que digo yo es que tiene los derechos adquiridos es porque puede optar por una a la otra. ¿Por qué? Porque si empezó a trabajar antes de la ley 8701, o sea, empezó a trabajar antes de 2001, pero
cumpliendo con las condiciones de la ley 379, entonces claramente sí. Eso bueno, quizás no lo expliqué bien, pero esa era la intención. La intención es que tiene que cumplir con las condiciones de la ley. De la ley, exacto. Claro, Ya tiene que ahí... cumplir con las condiciones de la ley. Lo que quiero decir es que no es solamente para aquellas personas que tenían mucho tiempo antes de la 8701. Okay. No, podías tener hasta creo que meses de trabajo. De trabajo. Y puedes tener esa opción. El cálculo nos dio que eran cerca de 25,000 personas que todavía, al momento del cálculo que fue hace 4 años atrás, ya se han otorgado un sinnúmero de pensiones estatales por nuevo, fue en el año 2023 que el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió una nueva resolución dándole la posibilidad a esas personas. Se le llama retornar al sistema de reparto, pero no es un retorno, es pensionarse por el sistema de reparto. Pensionarse por el sistema de reparto. No quiere decir que tú te retornas y empiezas a cotizar en el sistema de reparto, no. Las cotizaciones siguen iguales, incluso tú sigues acumulando en tu cuenta de capitalización individual, y al momento de que tú decides retirarte, entonces tienes 2 opciones. Entonces te puede hacer un cálculo a ver de cuáles de las 2 opciones te conviene más. Entonces, la frontera entre las pensiones que administra CIPEN y las que administra la DGJP. La DGJP tiene a su cargo las pensiones a cargo del Estado. ¿Y cuáles son las pensiones a cargo del Estado? Son los militares, los policías, los médicos y aquellas pensiones solidarias que el Estado ha dado, y entre otras. Y que empezaron con la ley 379. Y que están dentro de la ley 8701, la solidaria. La ley 8701 no habla sobre pensiones solidarias. De la pensión solidaria no le establece la ley. No. Las pensiones solidarias viene como una prerrogativa del Poder Ejecutivo. Es una prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo de pensionar a personas a cargo al Estado. Las condiciones las ha establecido el mismo Poder Ejecutivo. Ninguna de esos, nosotros no tenemos, inclusive no formamos ni siquiera parte de la comisión que evalúa esa comisión lo evalúa principalmente la parte que tiene que ver con los subsidios sociales, ya sea el SIUBEN, con la parte social, parte de Supérate. O sea, ellos evalúan cuánto esa persona, porque ahí se ve y se nota cuál es el nivel de ingreso que las personas tienen, cuáles son las condiciones de vida que tiene de vida esa persona, y si cumple con la edad, porque tiene que ser una edad avanzada. Exacto. Entonces, pero nosotros no tenemos ningún punto ahí. Nosotros somos supervisores, fiscalizadores, reguladores del sistema dominicano de pensiones, y el sistema dominicano de pensiones incorpora a los planes que son administrados por la administradora de fondos de pensiones, AFP, a los planes como el INAVIMA, que fue creado posterior a la ley. Y ahora INAVIMA, hubo una resolución, fue la del INAVIMA, de esta semana. Hubo una resolución de esta semana del Consejo, que por eso, cuando se crean leyes, se crean vacíos y se crean confusiones. Se creó la ley del INAVIMA. Al crearse la ley del INAVIMA, creo que fue del año 2007 y empezó en el año 2008. Al hacer esa creación, entonces entraba un subsistema dentro del sistema dominicano de pensiones. Ese nuevo subsistema, que era solamente para profesores, o sea, solamente para el magisterio, no para el Ministerio de Educación, solamente para profesores, se creó este sistema. ¿Qué decía? Que obviamente que todo profesor que trabaje a cargo del Estado debería contribuir a este nuevo subsistema. ¿Eso qué creó? Que las personas que tenían múltiples empleos o que estaban trabajando en un momento en el sector privado y de luego en otro momento en el sector público a través del MINER, o sea, a través del Ministerio de Educación, ¿qué creó ese problema? Bueno, esa dualidad. ¿Y qué hago con esta parte del sector privado que no le corresponde al INAVIMA administrarlo? Entonces el Consejo dice que no le corresponde al INAVIMA administrarlo. Todo lo que tenga que ver con tu sector privado, tú puedes mantenerlo en tu AFP, y todo lo que se tuvo que cotizar a través si fuiste profesor del MINER, entonces eso va administrado por este subsistema del INAVIMA. Eso fue lo único que pasó. Entonces la persona... Entonces había un dinero que estaba, vamos a decir, en un limbo jurídico. En un limbo jurídico. El que estaba en la AFP, porque siempre la gente que trabaja en INAVIMA pregunta qué pasa con su dinero que está en la AFP. Lo que pasa es que no estaba.
No ahora estaba. va a la AFP. Ahora va y se le a va a una devolver. AFP. Se le va a Exacto, devolver. ese dinero es de ellos. Ahora, la ley permite que para poder retirar ese dinero tiene que cumplir ciertas condiciones. La condición principal es entrar en edad de pensión, pensionarse. O sea, Exacto. esos recursos van a ser devueltos porque ningún recurso se queda el sistema con él. Esos recursos van a ser devueltos siempre. a razón de ¿qué? De una pensión. O sea, van a tener dos pensiones. Hablando de INAVIMA, hay un tema también, superintendente, y es los trabajadores que se han quedado atrapados después de la ley 8701 cotizando para ese sistema de reparto que no le pertenece. Entonces tenemos situaciones, nosotros mismos hemos estado batallando con ese tema Mi papá, porque se nos han acercado papá que personas, falleció tenía ese mismo caso. la que estaba cotizando. Desde el sector privado. Estando trabajando en el sector privado, cotiza para el sector Cotizando público. a una famosa AFP Hacienda, que Sí. no existe una AFP Hacienda. ¿Qué pasó? Esos fueron personas, pongo el ejemplo de mi padre, Sí. que empezó a trabajar al inicio del sistema y estaban trabajando en el sector público, al inicio del sistema. Cuando pasaron al sector privado, no hicieron el traspaso o no se cambiaron de AFP, o al inicio del sistema tampoco eligieron una AFP y cayeron en AFP Hacienda porque eran empleados públicos. ¿Qué ha pasado también posterior? Pero ya eso se eliminó a nuestra llegada, mucho tiempo después, pero había un error grandísimo. Las personas que entran a trabajar al sector público y no eligen a cualquier empresa, a cualquier empresa. Si tú entras a trabajar por primera vez a cualquier empresa y tú no eliges en 30 días la AFP de tu elección, porque es tu derecho elegir una AFP dentro de los primeros 30 días y después de ahí puedes hacer cambios, pero en los primeros 30 días es tu elección elegir una AFP. Si no la eliges, tú caes automáticamente en la AFP donde mayor personas están trabajando de esa empresa. O sea, tú caes con la mayoría de esa empresa. Esa es la forma en la cual se mantiene o se divide ese empleado, para que ese empleado o colaborador no quede sin protección de la seguridad social. Porque aunque él no haya elegido, entonces automáticamente cae. Entonces, ¿qué pasó? Muchas personas no elegían una AFP y era en el sector público. Entonces, al no elegir una AFP y era en el sector público, automáticamente caía en AFP Hacienda. ¿Qué pasa? AFP Hacienda no es una AFP, no tiene un fondo. Al no tener un fondo, no hay forma de hacer traspaso del dinero ya cotizado. Entonces, lo que queremos hacer en un futuro cambio de ley es reconocerle a ese grupo de personas, que se ha calculado cerca de 50,000 personas, no poco. Hay muchas, sí. Cerca de 50,000 personas tienen ese derecho. Tendrán el derecho de dos opciones. El Estado le tendrá una deuda con ellos para hacer ese traspaso, y la otra opción es que el Estado propio lo pensione. O sea, que esas personas tendrían el derecho de la 379, pero con las condiciones de ley nueva. Exacto. Para poder pensionarse a través del Estado. Porque esa persona se cometió un error de sistema, de que no se informó primero de que la AFP Hacienda no existía, de que no tenía que haber caído personas automáticas en ahora, AFP Hacienda. Ahora la respuesta que se le da a las personas es que, por ejemplo, la que tienen trabajando bajo un RNC privado, que no se puede pensionar aunque haya cumplido el tiempo trabajando, que requiere la ley 379. Bueno, lo que no se puede que pensionar, no se puede pensionar porque el Estado, ellos les dicen que el Estado no acepta a una persona con RNC privado. Es verdad. Entonces tenemos pero ahora lo que tenemos ahí es, o sea, no quiero minimizar el problema. Pero cuando dije ahorita de 50,000 personas, son 50,000 personas que contribuyeron desde el sector privado al sector público, pero todavía no están en edad de pensión. O sea, yo estoy incluyendo en los 50,000 algunos que están en edad de pensión, que son los menos,
son los Sí, menos. son los menos. Son los menos que están en edad de pensión, dígase que están por encima de los 60 años de edad. Hay unos 600 ya ubicados, localizados. Ese grupo de personas se le va a tener que dar una solución próximamente. Ahora se está trabajando en eso, en un futuro cambio de ley, porque la ley actual no lo permite. Entonces, en un futuro cambio de ley, eso se está trabajando y ojalá sea lo más pronto posible ese cambio, que entendemos que será, así será. Cuando el superintendente hace mención de un futuro cambio de ley, todos nos quedamos pensando, ¿verdad? Pero ¿cuándo vendrá? La gente que está en esas situaciones dice, Dios mío, pero es que yo no tengo tiempo para esperar un cambio de ley. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos entonces vamos a socializar ese futuro cambio de ley, ¿verdad? ¿Cuándo podrá llegar? Y que el superintendente nos hablará de él en un momentito. Nos vamos a la pausa y en breve volvemos. Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social, recordándole, ¿verdad?, que estamos conversando de este tema tan interesante de las pensiones en República Dominicana con el superintendente de pensiones, Francisco. ¿Verdad? Yo le digo Francisco ya, porque es que yo lo he visto tanto y cerca y donde quiera que está Francisco, ahí estoy yo. Francisco, ahora mismo, antes de irnos a la pausa, hicimos la mención de esa modificación, de ese nuevo sistema. Ustedes han propuesto, hay una propuesta del gobierno que a mí me sorprendió bastante, porque desde el día 1 que yo lo he visto a usted en su recorrido, ¿verdad? Pues como superintendente, siempre decía, no, la superintendencia no va a presentar proyectos. Es que la superintendencia no ha presentado Entonces, ¿verdad? Nosotros queremos saber, ¿de dónde salió ese proyecto de modificación que usted anda, la que usted nos va claro, a socializar? No ha tocado socializarlo, pero no es nuestro. Inclusive el borrador claramente dice revisado. Okay. Revisado por CISARRIL y CIPEN. No son propuestas ni de CISARRIL ni de CIPEN. No, incluso las propuestas empezaron en el año 2021 con el diálogo que se abrió sobre la necesidad de realizar una reforma y cambio y evaluación de la ley. Entonces, se evaluó la ley en el Congreso Nacional con una comisión bicameral. Se hicieron propuestas a través del Consejo Económico y Social. Esas propuestas, el ministro de Trabajo, que a su vez era el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, tomó un sinnúmero de esas propuestas, o todas, y se fueron evaluando en temas de aspectos técnicos, actuariales, y que pudieran ser efectivamente aplicables. Porque hay cosas que a veces no son aplicables. Entonces, tomando eso en cuenta, el Ministerio de Trabajo, junto con un equipo de trabajo que le acompañaba, empezaron a hacer esas evaluaciones. Y dentro de esas evaluaciones entramos nosotros, en la parte de pensiones. Entonces me voy a enfocar en la parte de pensiones. Entonces entramos nosotros a evaluar. ¿Cómo lo estamos evaluando? Con un modelo de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Es un modelo de la OIT actuarial, que nosotros podemos y hemos hecho adaptado a la realidad dominicana, donde los 5.6 millones de afiliados están en dicho modelo, donde podemos hacer proyecciones de los 5.6 millones de afiliados, donde podemos hacer cambios que pueden generar cambios en esos 5 puntos, en el comportamiento y las cotizaciones de esos 5.6 millones de afiliados, y podemos ver el resultado a su edad de retiro. O sea, que podemos ver el cálculo actuarial que eso implicaría a futuro. Entonces, utilizando esa modelación y basándonos en las propuestas que ya venían de distintas áreas, por eso que no es una propuesta. Entonces, esa propuesta ha salido de la comisión bicameral. Esa propuesta viene de distintas áreas, pero de distintas áreas. O sea, ¿por qué? Yo no le puedo decir ni siquiera quién fue que propuso eso. No, porque ahora la propuesta se evaluó, se tomó, se evaluó y dijo, sí, eso genera beneficio para el afiliado. Entonces, todo lo que fuera generando beneficio para el afiliado, otra vez pensando en la aplicabilidad de esa propuesta, entonces se tomó en cuenta. Aquellas que quizás no generaban beneficios, que hay personas que creen que esos cambios pueden generar beneficios y cuando lo pasamos por el modelo no lo generan, entonces obviamente no fueron tomadas en cuenta. Entonces, ¿qué cosas están ahí a grandes rasgos? A grandes rasgos, tenemos poco tiempo. Entonces, sí, a grandes rasgos. Primero, el sistema hoy te da una garantía, algo que muy pocas personas saben. Hay una garantía. Ahorita hablábamos de 20 años de cotización en el sector público.
se logró en esta ley que a 25 años de cotización tú tuvieras una garantía. No importa cuánto tú tuvieras en tu cuenta, no importa cuál había sido tu salario, tú tendrías un piso mínimo ajustado por inflación el resto de tu vida. Ninguna otra ley ajusta por inflación. Ajusta por el costo de la vida. Ninguna otra. Entonces, en este caso, la garantía, tú no pierdes poder adquisitivo de esa garantía. Y es un piso. No quiere decir que eso es lo que te toca. Esa es la propuesta. Si tú llegabas, eso está en la ley actual. En la ley actual son 25 años de cotización para lograr la garantía. Muchas personas no entienden y dicen, no, pero ¿y qué pasa si mi dinero se me acaba en el tiempo? Si tú cotizaste más de 25 años, no tiene ningún inconveniente. Ahora, el dominicano común, por temas de informalidad, que entramos y salimos de la formalidad, no logramos cotizar en las proyecciones actuariales, no logramos cotizar 25 años de cotización, no logramos los 25 años y nos quedamos cortos. ¿Quiere decir que no vas a tener pensión? No, vas a tener pensión, porque tu pensión depende de tu cuenta individual. Ahora, la garantía se logra a partir de los 25 años. ¿Qué es la propuesta? Bajarlo a 15. Vamos a bajarlo a 15 para lograr la garantía. ¿Quiere decir que la garantía va a ser igual? No, va a ser menor garantía. Va a ser menor garantía, proporcional a tu tiempo. O sea, que el tiempo, ¿por qué? Porque el tiempo que nosotros debemos todos pensar en lograr son 30 años de cotización. Con 30 años de cotización obtienes lo que internacionalmente y por la OIT también es una buena pensión. Con 30 o más. Mientras más, mejor pensión, porque depende de ti. Ahora, el piso, que no puede pasar por debajo de ahí y obtener esa garantía, estaba muy alto. O está muy alto en 25 años. En 25 años. Porque no todas las personas lograrían esa garantía. Y entonces, ¿qué pasa? Yo me pensiono y se me puede acabar el dinero en el tiempo. Porque si yo soy una persona que vive mucho, se me puede acabar. Y eso genera ansiedad. Genera también ansiedad de que yo no sepa cuál es la pensión mínima, con cuánto es que yo me puedo pensionar. Aunque yo me puedo pensionar por más, pero cuánto es lo mínimo que me pueden dar. Eso también genera ansiedad y eso nosotros queremos que en la propuesta esté evaluado así, de que esa pensión mínima dependa de esos 15 años de cotización. No importa tu salario, no importa tu nivel de ingreso, no importa, cantidad de cotización. Ahora, si logras eso y obtienes más, vas a tener mejor pensión. Si tienes mejor pensión en el tiempo, ¿cómo podemos mejorar la pensión? Entonces, lo otro componente es cómo podemos mejorar el número de pensiones. No solamente para obtener la mínima, sino mejorar pensiones. Para mejorar pensiones tenemos que cotizar por 360 cotizaciones o más, pero el monto que tú tienes acumulado en tu cuenta se va a calcular para un monto específico, para un tiempo específico. Y todos nosotros, a través de un seguro que vamos pagando a través del mismo fondo solidario de donde salen las garantías, también tendríamos entonces un seguro por si yo soy longevo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo ahorré 100 pesos y antes lo dividí esos 100 pesos en 50 años, ahora no lo voy a dividir entre 50 años, yo no lo voy a dividir entre 20. Eso quiere decir que tu pensión, para lo que tú ahorraste, para tu cuenta, va a ser entre 60 y 80, o entre 65 y 80, entre 70 y 80. Entonces me lo voy a gastar ahí. Y así obtengo una mejor pensión y la garantía te lo brinda el seguro que estamos pagando. La garantía de tener una pensión vitalicia. Con eso estamos hablando de más de 2 millones de personas. 2 millones de personas. Estamos hablando de número ahora. Ahora sí estamos hablando de